Bueno. Ok, dime, Noles. Dime, hijo. Le iba a decir que aún no grabe porque le iba a preguntar algo, pero bueno. A ver, imprimimos esa imagen que usted mandó para realizar la actividad. Claro, así es. La Ya, imprimen o los que quieren la escriben. Bueno, o la ok. dibuja. O la dibujan o como quieran. Ok. Está bien. Turcanazo y Buñay tienen apagadas las cámaras. Tengan la bondad y le encienden las cámaras. Estaba leyendo, como yo me fui por permiso médico, y esto va a quedar grabado, estaba leyendo que se va a tomar en cuenta este segundo parcial la conducta en cómo usted se presente a clases y aún hablaban del cabello largo, que deben hacerse sus cortes adecuados. Eso estaba leyendo el día de ayer, porque ustedes saben que yo me fui un mes, entonces en un mes pudieron haber pasado muchas cosas. Y parte de la disciplina era cómo usted se presenta a clase, cómo usted se porta en la clase, su vestimenta y los varones el corte de cabello. Entonces voy a tener, no he hecho ese informe porque no lo sabía hasta ayer que estaba revisando unos mensajes. Por cierto, chicos, mi teléfono ya murió, está muerto, gracias Noles por haberme ayudado ayer. Entonces voy a tener que formatearlo y toda la información se va a perder. Así que yo ahora tengo un nuevo número, solo hasta el fin de semana tengo ese nuevo número. Si sigo con el problema, chicos, no me suben nada por ahora a la plataforma, no suban nada. Yo les digo entre martes y miércoles. Entre martes y miércoles para que puedan subir su tarea, no se preocupen. Bueno, pero esta actividad sí la hacemos el día de hoy. Voy a empezar. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias porque estamos a punto de culminar una semana de labores educativas bajo su protección y su cobertura. Señor amado, bendice la vida de estos jóvenes, de su familia, fortalécelos, dales inteligencia y sabiduría, guárdalos Señor y que se cumpla su voluntad en ellos. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno chicos, empezamos. Ya habíamos hablado en clases anteriores, cuando hicimos el repaso para introducir a la clase de historia, las etapas que tiene la historia. Entonces está la prehistoria y la historia. Y nosotros nos encontramos en este momento en la etapa de la prehistoria, antes de la historia. Estamos en la edad de piedra, así se conoce al tiempo del paleolítico y el neolítico. El paleolítico, 2.500.000 años, 2.580.000, pero allí se encuentra en ese margen de años. Aquí está la evolución de los homínidos en el paleolítico, ¿verdad? Y, oh sorpresa, luego viene el neolítico. ¿Cuándo aparece el neolítico? Que ustedes también ya lo saben, cuando se descubre cómo sembrar, cómo sustentarnos y ya no ser nómadas en el paleolítico y ya irnos a ser sedentarios. Es decir, cuando la mujer, dicen que la mujer fue la que descubrió cómo de una plantita caía su fruto y nacía una nueva planta. Entonces ahora comenzó a recoger las semillas y a plantarlas, ¿verdad? Entonces, dicen que fueron, ¿por qué las mujeres? Porque los que iban a la recolección de fruto en su mayoría eran las mujeres, los niños, los ancianos o alguien que estaba enfermo y no podía trabajar, que eran los varones fuertes, fortachones, los que iban a la caza y la pesca, de la caza con Z. Entonces dice que una vez que se descubre la agricultura, ya pasan de ser nómadas a sedentarios, es decir, que ya tienen sus asentamientos y comienzan a cultivar la tierra y después a domesticar los animales. Entonces aquí está este cambio, esta transición del paleolítico de 2.500.000 años antes de Cristo y el neolítico que es en el 8.000 años antes de Cristo. Con la aparición de la agricultura pasan de nómadas a ser sedentarios y nos vamos directamente a nuestra actividad. Usted, número 1, va a observar la imagen, ¿verdad? Y la línea de tiempo que ya usted la tiene, ¿verdad, Noles? Que ya les envié hace tiempo, una línea de tiempo de la prehistoria y la historia también. La puede usar, la envié 2 veces porque hubo un grupo que luego entró y no la había hecho. Entonces, todos deben tener la línea de tiempo. Dice, número 1, observa la línea de tiempo y responde.
cuándo empieza y cuándo termina la prehistoria. Y ahí en la línea de tiempo también está. 2. Observa las imágenes del Paleolítico y el Neolítico y luego elabora un cuadro comparativo. Ahí les dejo el margen del cuadro comparativo con guiones. ¿Sí ves? Ahí están los guiones. Y va a colocar la información que observe. Yo puse allí el ejemplo nada más del cuadrito, pero yo quiero que usted me consiga, que es decir, usted utilice 4 a 6. De 4 a 6. Si ve lo que hay allí de diferencia. En el Paleolítico observo esto, esto, esto y esto. En el Neolítico observo esto, esto y esto. Y por último, usted va a dar su punto de vista, siempre de su punto de vista. ¿Cuán importante fue del Paleolítico al Neolítico? Es decir, la transición que hubo una vez que se descubrió la agricultura. Más que descubrir la agricultura, cómo ahora de una semilla que de lo que ellos comían podía sembrarla y ya no estar de un lugar al otro. Se terminaba el alimento aquí, corrían a otro lugar. Entonces ya dejaron de ser nómadas y se quedaron en un solo lugar, sembraron, criaron animales, los domesticaron y todo cambió. Entonces, número 1, número 2 y número 3, su punto reflexivo, su conclusión, la importancia de haber pasado del Paleolítico al Neolítico. Ahora sí, ¿me estás levantando la mano? No, les dime. ¿Tienes abierto el audio? Sí, Miss, es referente a eso de la pregunta 1. Ahí dice que pongamos cuándo empieza y cuándo termina la prehistoria. No solo ponemos... No. Por ejemplo, la prehistoria termina aquí. Me voy a la prehistoria. Ahí está. Me voy al cuadrito de la... Miren. Está la edad de piedra, el neolítico, ¿verdad? Paleolítico, neolítico, y luego está la edad de los metales. Edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro, ¿verdad? Que eso es aproximadamente terminó el 10.000 por allí, ya. Entonces usted hace el cuadrito, se deja guiar por el cuadrito que está aquí, o por lo que usted tiene, que también está especificado con fechas. Tiene 2. O buscan en internet, no hay ningún inconveniente, usted puede hacerlo. Ahora sí, vamos a terminar de ver el videito del día de ayer para podernos ayudar y dar referencia con respecto al neolítico, aunque ya hablé del neolítico en este momento, pero vamos a hacer referencias un poco más sobre el neolítico. Y para la próxima clase les tengo un videito del neolítico. Un ratito, Zavala, ¿sí? Ya te doy el pase. Déjame que se me cargue el videito que justo se me quedó aquí del día de ayer, donde nos quedamos. Hoy está bonito el internet, no está ni malo. Vamos a ver que cargue esta página. Okay. Ya te abro el audio, Zavala, un ratito, por favor. Déjame activar el sonido. Mover esto por acá. Chicos, desde la próxima semana les voy a dar los temas para exposición. Vamos a empezar con exposición. Entonces ya no les. Vamos a tener nuestros temas de exposición. Ok, Zavala, dime. Tengo 2 cositas. La primera es si el día lunes va a haber revisión de historia, porque todos los lunes siempre es revisión de historia. Hijo, el lunes estamos de feriado. Ya, entonces no se manda nada de historia, ¿verdad? No, estamos de ya, feriado. la otra cosita es si puedo volver a entrar y salir porque la cámara se me volvió loca y esto me pasa, tengo que solo entrar y salir. Ya, ok, hijo, ya, ok. Dale y ingresa nuevamente.
Empezamos, chicos. Vegetales. Las especies de esas épocas eran capaces de cazar, pero preferían vivir recolectando verduras o cazando animales pequeños, incluso llegando a vivir de animales moribundos o muertos directamente, lo que se conoce como carroñeros. Ya con la aparición del Neandertal y el Homo sapiens, se pasa más a la caza, aunque sin dejar de lado la recolección, pero se muestran más entusiastas en la caza de animales como los elefantes, por ejemplo, debido a su poca movilidad o incluso a la pesca. Todas estas especies vivieron en diferentes estados de clima, pasando desde temperaturas realmente bajas, como los periodos de glaciación, hasta periodos interglaciares donde tenían temperaturas como las que tenemos hoy en día en un día normal. El dominio del fuego por parte de estas especies, en particular del Homo erectus, se da en el periodo conocido como Paleolítico Inferior. Esto les sirve fundamentalmente para protegerse del frío y luego para cocinar la carne. En cuanto al uso de la piedra y sus técnicas de fabricación de herramientas, no varían mucho en los periodos del Paleolítico, pero sí se perfeccionan, digamos. En el Paleolítico Inferior está lo que se conoce como cultura de los cantos tallados o modo técnico 1, donde los homínidos conseguían unos 10 centímetros de filo cortante a partir de 1 kilogramo de roca. Por otro lado, también había otras especies que constituyeron lo que se conoce como modo técnico 2, en el cual obtenían unos 40 centímetros de filo a partir de 1 kilogramo de roca. Todos estos con métodos en donde golpeaban la roca hasta obtener el filo deseado. Durante el periodo del Paleolítico Medio, predominaba el método musteriense o modo técnico 3, en donde obtenían hasta 2 metros de filo con 1 kilogramo de roca. Por último, en el Paleolítico Superior, se utilizó el modo técnico 4, donde sacaban unos 26 metros de filo cortante a partir de 1 kilogramo de roca. Además de esto, fabricaban puntas de lanza, agujas, bastones, arpones, etc., los cuales tuvieron su mayor esplendor en el periodo del Paleolítico Superior. Bien, todo esto corresponde a los métodos de supervivencia y herramientas utilizadas. Pero pasemos un poco más a las sociedades del Paleolítico. Ellos vivían en pequeños grupos muy reducidos de cazadores-recolectores. No existía la diferencia entre sexos como hoy la conocemos. El hombre salía a cazar y la mujer también, siendo tan eficaz el uno como el otro. La idea del sexo débil es claramente una construcción de épocas mucho más cercanas a nuestros tiempos. En estos pequeños grupos, los cuales vivían alejados los unos de los otros, pero cada tanto en contacto con otros grupos, cada individuo era totalmente autosuficiente, sabiendo recolectar, cazar, hacer herramientas, protegerse del frío, etc. Eran cosas que aprendían a hacer todos los individuos, sin diferenciación. Tampoco tenían un líder. Vivían libres en la tierra, por lo cual, aunque algunos especialistas lo ponen en debate, no existían las guerras, ya que éstas aparecen con la creación de los estados. En cuanto al arte del Paleolítico, el mismo fue desarrollándose más que nada en el periodo superior, aunque hay algunas evidencias de periodos anteriores. Se estima que los individuos del Paleolítico, entre que cazaban, recolectaban y demás cosas esenciales, tardaban unas 5 horas al día aproximadamente en hacer todo esto, por lo cual el resto del tiempo lo tenían para ellos, es decir, se dedicaban a sus cosas personales, a descansar, entre otras cosas. También se conoce al Paleolítico como la época de la abundancia, y esto es debido a que, pónganse a pensar, en esta época no existían más que un grupo de pocas personas que estaban a kilómetros de otras. En cambio, animales había por todos lados, vegetales también. Cada individuo era totalmente libre de acceder a estos recursos. ¿Cuáles eran los únicos o quizás los problemas más importantes que podían sufrir las especies del Paleolítico? Bueno, en principio el frío, el cual solucionaron en gran parte con el fuego, con el uso de pieles, con el hecho de irse a vivir a las cavernas o mucho más adelante la creación de cabañas. Pero el problema realmente significante era la noche. En la noche era donde ellos estaban totalmente desprotegidos y donde ciertos animales peligrosos salían para atacar. Realmente el miedo más grande se daba al caer el sol, ya que no sabían qué podía pasar en el medio de la oscuridad. Bien, para terminar, les dejo un poco en la pantalla las especies que medianamente predominaron. Bueno, chicos, en esta información dicen que todos realizaban la misma actividad, pero en investigaciones que estuve, dice, había mujeres que ellas, como ahora, ¿no? Querían hacer la misma actividad que los varones. Así que era tu decisión quedarte en casa o salir a cazar y a la pesca. Pero en su gran mayoría, como ya comenzaron a tener niños, dice que preferían quedarse en casa cuidando a los niños o a los ancianos. Y como decía también, todos eran libres, no había guerra, se reunían para cazar, para pescar, para recolección de frutos.
Por lo tanto, como no había la sociedad en sí ya constituida, ¿verdad? No había los niveles sociales, medio, alto, bajo, subterráneo, todos iban en un bien común, que era satisfacer sus necesidades y ayudarse. Debido al tamaño de los animales, miren cómo dicen que, bueno, durante la mañana y la tarde ellos eran felices, pero una vez que llegaba la noche, antes de que también apareciera el fuego también nos ayudó muchísimo, que ellos no sabían si amanecían o no amanecían por los animales que salían en la noche. Recuerden que hay animales que solo salen a cazar en la noche. Y como no había tantas personas, entonces no es como ahora que se pueden unir y defenderse, pero es que no habían tantas personas, por lo tanto los que llenaban y poblaban la tierra eran animales, y no cualquier animalito, fueron pequeñitos. Entonces ellos tenían que defenderse. Con la aparición del fuego, ellos pudieron, número uno, alumbrarse, cocinar alimentos y también defenderse de los animales con el fuego, saber quiénes venían a atacarlos. Entonces, con la aparición en el Paleolítico inferior aparece el fuego, esto contribuyó muchísimo, la aparición del fuego, a que ellos puedan defenderse y saber quiénes eran sus enemigos en la noche. Es como cuando se va la energía y nosotros todos estamos en oscura y algunos gritan. Cuando yo, por ejemplo, por aquí donde yo vivo, en la área rural, se va la energía y algunos como que, ¡ah! Se fue. ¿Y ahora qué hacemos? Todo oscuro. Yo vivo a una cuadra ahora del río, ya me cambié de casita y vivo a una cuadrita del río está ahí. Entonces, todo el mundo como, ¡ay, se fue la energía! Y como esto todo es bien, pero bien oscuro. Imagínense, yo me imagino a las personas en ese tiempo, con toda esa oscuridad, pero por lo menos ahora estamos poblados. Pero antes, 2, 3, 4, nada más, ya a la intemperie de todos esos animales. Entonces, fue muy bueno la aparición del fuego en el Paleolítico inferior. Ahora sí, vamos a hablar un poco más sobre el Neolítico. Les presento las diapositivas para que ustedes puedan ver la comparación en el Neolítico y el Paleolítico. Ok, me voy hacia allá. Bueno, aquí hay una imagen que habla más que mil palabras, digo yo. Miren las condiciones del Paleolítico y las condiciones del Neolítico. Avanzó, evolucionó y contribuyó a la organización ya familiar. En el Neolítico ya las familias pueden tener su lugar, su casita donde vivir. Ya aquí está la domesticación de animales. Miren el perrito, un chivito acá, aves. Ya tienen hasta bodegas porque ya pudieron almacenar. Bueno, más adelante vamos a hablar de todo esto porque aquí aparece la división de trabajo, la sociedad y ya hasta la vestimenta les cambia. Todo empieza a mejorar, aparece el trueque en el Neolítico, pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí vamos a ver una comparación, un cuadro comparativo entre el Paleolítico y el Neolítico. En el Paleolítico, en lo que es política, no había organización, como yo les dije, no había Estado. Lo que prevalecía ahí era el arte que podían ellos expresar sus sentimientos, emociones a través de las manos. Y algo que me llama la atención, que cuando vemos este arte rupestre, que es el arte sobre las piedras o en las piedras, las incisiones, bueno, etcétera, es que las manos que salen allí no tienen ninguna forma de simio. Es igual a una mano de un ser humano actual. Entonces no sé de dónde sacan eso de la evolución. Ya, ¿qué más habían? Eran pequeñas organizaciones, los clanes, las hordas políticas y hacían sus ritos funerarios. Cada uno de los paleolíticos hacían estos entierros, ¿verdad? En las tierras, grandes profundidades, los enterraban con lo que les gustaba, con lo que querían ofrecerle a su muerto. Bueno, hasta la actualidad, ustedes ven cuando van a enterrar a un muerto, toda la gente va caminando. Entonces son ritos que les hacen, que los 2 días los velan, que reparten comida, que el café, bueno, son creencias, tradiciones y costumbres que aún se prevalecen en lo que son los entierros fúnebres. En la sociedad estaban las tribus,
que eran sociedades seminómadas, no hay división todavía del trabajo, eran poblados por sociedades los neolíticos semisedentarias y pequeña división, porque ya se comienza a trabajar la tierra y por lo tanto la familia empiezan a sembrar distintos productos y hacen ya sus especies de almacenes o bodegas. Aquí es cuando digo que aparece el trueque. La economía era depredadora en el paleolítico, la caza, la recolección, mientras que en el neolítico es productora, está la agricultura y la ganadería. Ya la domesticación de animales y se dedican a la agricultura y ganadería. Más adelante vamos a ver qué sucede con esto de la agricultura y ganadería en un lugar que se llama la tierra fértil o lugar fértil. Vamos a ver más adelante. En el paleolítico está la piedra tallada. Recuerden que todo era con respecto a trabajar en la piedra. Había móviles e inmóviles, cosas que podían moverse de un lugar a otro y como las cuevas no se las iban a cargar, ¿verdad? Como el caracol carga su casita, las cuevas no se las iban a llevar a los hombros. Y bueno, nos vamos a cambiar y llevamos la cueva. Entonces, sí habían, por ejemplo, utensilios que eran movibles. En la piedra, en los lugares donde ellos estaban, iban dejando sus vestigios, como cuando hacen en los árboles, van marcando, o ustedes a veces en la pared del colegio, alguna referencia, entonces ellos lo hacían con el fin de que si alguien pasaba por allí se dé cuenta de lo que ellos habían dejado, como recuerdo, digo yo. En el neolítico, la piedra ya era pulimentada, es decir, que ya todo se cambió, mejoraron, pulían la piedra, con la aparición del fuego, ya hacen la cerámica, bueno, etcétera. El cambio drástico con la aparición del fuego contribuyó a la mejora en todo lo que es la sociedad de la prehistoria. Y aquí está este cuadrito que se los voy a enviar para que los tengan como referencia. Lo que es el paleolítico inferior, medio y superior. Ese les voy a enviar y también les quiero enviar uno que tengo por aquí. Y el neolítico es la segunda etapa de la prehistoria y la segunda de la edad de piedra. Comienza hace 8.000 años cuando se desarrolla la revolución neolítica, si se la llama. Es decir, se empieza a domesticar animales y a cultivar. Esta etapa finaliza hasta los 7.000 años antes de Cristo con el descubrimiento del cobre. Aquí ya viene la edad de los metales, que inicia la edad de los metales, es decir, el neolítico empieza en el 8.000 antes de Cristo, donde se desarrolla la agricultura y la ganadería, llamada la revolución neolítica. Hace 7.000 años comienza el uso de los metales, es decir, que allí no es que termina en sí el neolítico, sino que empieza lo que se llama la etapa de los metales, con el descubrimiento del cobre, el bronce y el hierro. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado la explicación de lo que es nada más el paleolítico y algo sobre el neolítico, porque sobre el neolítico vamos a hablar muchísimo más. Voy a empezar mis primeras preguntas a hacerles para que puedan realizar su actividad. Me encienden las cámaras. Vilena López Ramírez, Scarlett Pérez, Doméricas Basurto. Los estoy nombrando para que queden grabados, que apagan sus cámaras. Usted debe estar en clase con la cámara encendida, a no ser que me envíen un informe de que usted tiene averiada su cámara, o Cordero, por ejemplo, que tiene dañada su cámara. De ahí, Misael, la cámara de él la he visto encendida y ahorita está apagada. Scarlett Pérez, no sé cuál será el problema que ella tenga con su cámara. Y Samuel tampoco sé el problema que tenga con su cámara. Entonces, déjenme tomar la captura de los estudiantes que tienen apagadas sus cámaras. Ok. No sé quién será Lisbeth Mendoza. No tengo estudiante Lisbeth Mendoza. Así que voy a tener que sacarla de clase. Cordero, ok, tienes el problema con tu cámara. Bueno, chicos, vamos a hacer nuestra actividad. Pregunta para Perea. Ok, Perea, ¿tienes abierto el audio? Cuéntanos.
¿Cuál es la diferencia que encuentras entre el paleolítico y el neolítico? Paleolítico, que quería decir la edad antigua, y neolítico, como la de ahora. Podría ser. Ok, ayúdanos, López. Lo mismo, paleolítico, Hermana, neolítico. una disculpe. No me abre el audio. Espere un segundo. Es que Isabela dice que le ha dicho a usted que iba a salir porque tenía un problema y que dice que ahora no, pues no lo deja ingresar. Ingresar. Ok, López, vamos. Paleolítico y neolítico. López, Buenas ya tardes, no yo hermano. leo, ahora es juntos leemos. Está bien, ¿cómo es la Dímelo. diferencia entre paleolíticos y Claro, y neolíticos? neolítico. Que ¿cómo se llaman los paleolíticos? Digamos, eran como que más desactualizados que, digamos, que los neolíticos. En los neolíticos ya, digamos, son como vienen a ser personas más civilizadas, que ya tenían casas de choza. O sea, ya venían viniendo un poco más actualizadas que Ok, los paleolíticos. tienes la idea, hijo. Tienes la idea. Bueno, chicos, los dejo. Les voy a dar el tiempo para que hagan su actividad y la suben al grupo de tareas. Ya tienen toda la información para realizar su actividad ya. Son 9:45. Hermana, ¿hasta qué hora podemos subir? Tienen la... A ver, ¿quién está hablando? Levánteme la mano para hablar. No interrumpa la clase. No veo manitos levantadas. Recuerde que usted levanta Lo lamento, estoy cansancio, hermana. ya. La actividad la vamos a hacer en vivo. Así que vamos a trabajarla ya 9:45. Ustedes después de esta hora, ¿qué tienen? En su Base hora de datos. Base de datos. de base de datos. Tributación, licencia, contabilidad, tributación. Y luego clases y más clases, hermano. Cogitambo. A ver, Cogitambo. Dime qué norma tienen hoy. Tributación, lenguaje y contabilidad general. Ya, ¿hasta cuál es la última hora de clase? Contabilidad general. Ahora. A la 1 termina todo. Ya, ok. Entonces tienen, después de la 1 van a almorzar, ¿verdad? Después que almuercen, a las 2 de la tarde suben su actividad, ¿ya? Para que almuercen todos, 2 de la tarde. Ok, al grupo de tareas. El que Pero, en este momento no me abre el audio, estoy hablando, por favor. Después de mi clase, el que quiera subirlo, ya está listo, súbala. Si ya la ha hecho, algunos, hermana, ya la terminé y la suben, la voy a leer. No todos tienen el mismo pensamiento, porque algunos están esperando que sus compañeros suban la clase, la actividad, la leen y la copian. Algunos ni siquiera cambian aunque sea una letra. La copian tal y como su compañero lo hizo. Ahora sí, dime tu canal, si luego no lees. nada, me ya respondió la pregunta. Ok, dime no lees. Yo sí quiero preguntar. Bueno, quiero primero aportar algo. Antes de preguntarle, quiero aportar algo. Ok, dime. Eso que usted dijo de que se